¿Cómo anda la banda del Raye? Yo estoy bien, mi familia está bien. Para hoy, un temazo y bien de actualidad. Te voy a contar quién es el culpable de que la selección alemana esté en crisis. Quédate hasta el final porque no vas a poder creer las explicaciones que algunos dan. En 2017, en la ya extinta Copa Confederaciones, Alemania no solo levantaba su último título a nivel selecciones, sino que sin siquiera imaginarlo, daba inicio a una época de sequía que llega hasta nuestros días, encadenando fracaso tras fracaso de manera estrepitosa. Repaso rápido. Eliminada en primera ronda en Rusia 2018 con el agravante de quedar último en su grupo. Descenso a la Nations League 2019, salvado solo por un cambio de reglamento a lo Chiquitapia que aumentó el tamaño de los grupos de 3 a 4 participantes. No trates de entenderla, disfrutala. El pandémico 2020 lo cerró con un 0-6 en España, la peor derrota en 90 años. Clasifica por los pelos en su grupo en la Euro 2021 para quedar afuera ahícito nomás en octavos, bailado por Inglaterra. Eliminada en primera ronda de Qatar 2022, de manera polémica, cierto, pero afuera al fin. Y un cambio de entrenador que hizo el mismo efecto que... Sí, bastante parecido. Todo con la Euro 2024 en el horizonte cercano que se realizará justo en suelo germano. ¿Cómo puede ser que una selección con tanto potencial, que ganó la Confederaciones con un equipo alternativo, en solo 6 años se venga abajo como borracho a la salida de boliche? ¿Cuáles son las causas de semejante desastre? Es lo que vamos a develar en este informe. Muchos medios de desinformación, vendehumos profesionales y opinólogos seriales se llenan la boca hablando del fracaso del modelo alemán, relacionándolo de manera absolutamente arbitraria y a su conveniencia con la caótica temporada 2022 del Bayern Múnich, el andar de la selección alemana o la actualidad de algunos clubes, sin ver, o mejor dicho, sin querer ver, que ese modelo mantuvo a la selección germana y a su principal equipo en la elite mundial por más de 15 años. Y es que el modelo alemán consistió en mucho más que resultados en mundiales o Champions. A ver cómo se lo explico. El quiebre o punto de partida para la evolución fue la Euro 2000. Allí Alemania quedó fuera en fase de grupos, última, con solo un gol a favor y 5 en contra. La peor actuación en un certamen internacional desde los años 30. Otro desastre. Sumale a esto que en Francia 98 había presentado un equipo con un promedio de edad tan alto que los periodistas no sabían si preguntarles por el partido que jugaban o por las invasiones romanas. Ambas cosas hicieron clic a la Federación Alemana, que decidió implementar una nueva política en la que todos los clubes de primera y segunda división debían invertir en centros de capacitación, entrenamiento y formación juvenil. Así que en 2003 largaron un programa de scouting para captar talentos y desarrollarlos. ¡Ajá! No había opción ni plan B. Club que no invertía en juveniles no jugaba en Bundesliga. Y al que no le gusta, que se joda. Así Alemania buscaba entrar al nuevo milenio rejuvenecida. Paralelamente, muchos entrenadores adoptaron el método Körber, llamado así en honor al entrenador neerlandés Bill Körber. Este programa de entrenamiento se enfocaba en trabajar solo en la técnica individual del jugador mediante ejercicios de 1 contra 1, puliendo recepciones, pases largos y definición. En criollo, en lugar de darle tanta bola a la cuestión física, en Alemania pusieron el foco en la técnica, porque consideraban que ese aspecto es el que le permite a los jugadores salir de situaciones de presión. Ah, fenómeno. La vuelta de tuerca al método Körber se la dio un crédito local, Ralf Rangnick, al insertar jugadores de esas características en una táctica que incluía 3 elementos muy importantes dentro del nuevo estilo de juego alemán: una defensa adelantada, mucha intensidad cuando se perdía la pelota y la aplicación del Gegenpressing o, en criollo, presión alta. La idea general es recuperar y llegar lo más rápido posible al arco contrario. Y para ello, la clave
es la capacidad de los jugadores para tomar decisiones rápidas y certeras cuando no hay espacios o están bajo presión de los rivales. Y si todo esto te parece conocido es porque Rangnick influyó muchísimo en tipos como Klopp, Tuchel o Nagelsmann. Acabáramos. Luego del fiasco de la Euro 2004 llega como entrenador una vieja gloria noventera, Jürgen Klinsmann, y con él la oportunidad de plasmar a nivel selección las nuevas características y funcionamientos con las que se venía trabajando en juveniles. Ya los rubios grandotes, toscos y peleadores eran historia. Jürgen comenzó a incluir a jugadores rubios y alguno que otro más morenito, sin tanto lomo pero con mucha técnica, en un juego no tan básico pero igual de profundo y ofensivo. Los Panzers eran historia. Poco a poco el nuevo juego alemán se estaba dando a conocer y que va a llegar a su punto más alto con el asistente de Klinsmann en la conquista del Mundial 2014 y la Confederaciones 2017. Por muchísimo tiempo nos acostumbramos a relacionar a la selección alemana con Joachim Löw. Nombrado en el 2006, parecían conservados en formol, tanto él como su cargo, mantenido incluso luego del desastre de Rusia. Pero la Euro 2020 fue la gota que rebalsó el vaso y los dirigentes optaron por un cambio a medias. No te he entendido. Le ofrecieron el cargo a su ayudante Hansi Flick, que venía de una notoria temporada 2021 en el Bayern, donde ganó todo lo que se le cruzó. Como dice el dicho, escoba nueva barre bien, la cosa parecía enderezarse. 13 partidos invicto. Hasta que un bendito día, a 2 meses del Mundial de Qatar, una derrota 0-1 de local ante Hungría llenó a todo el mundo de dudas. Y los fantasmas volvieron. Peor, ni siquiera se fueron. Eliminado del Mundial, post-Qatar, victoria contra Perú, empate contra Ucrania y derrotas contra Bélgica, Polonia y Colombia. Muchas de ellas en casa. Es un desastre, de verdad. Pese a esos resultados, los directivos de la Mannschaft mantuvieron a Flick hasta la fecha FIFA de septiembre pasado, ilusionados en la promesa del entrenador de que contra Japón y Francia verían un equipo diferente. Y no se equivocó. Derrota 1-4 frente a los nipones de local, pese a tener la posesión casi exclusiva de la pelota, no solo doblarlo en cantidad de pases, sino hacerlo con un 90% de efectividad. Obvio, nosotros sabemos que esos números no dicen nada. Es como tener un taladro neumático y no saber usarlo. Podés hasta dormir con el taladro si querés, pero si no tenés idea de cómo se usa, no va a tener más utilidad que como adorno. No va a ser efectivo. La misma efectividad que sí tuvo Japón, finiquitando la historia de Flick al frente de la Mannschaft. ¿Cómo sigue todo? Los directivos no estaban en una situación muy cómoda, sin entrenador oficial y a menos de un año para la Euro. Un fierro caliente y con posibilidad de papelón bien certera. Mientras otra leyenda, Rudi Völler, director deportivo de la Federación Alemana, asumía el cargo de manera interina, se hablaba de Oliver Glasner, entrenador del Eintracht Frankfurt, y hasta de Jürgen Klopp haciendo la gran Rinus Michels, o sea, entrenando al Liverpool y a la selección al mismo tiempo. Al final, se decantaron por Julian Nagelsmann como principal carta para enderezar al finado. Pero ¿cómo Alemania llegó a esto si estaba todo tan pensadito? Existe una teoría con cada vez mayor cantidad de adeptos que relaciona el andar errático de la selección con la cantidad de naturalizados. ¿Qué? Sí, como lo escuchaste. Muchos piensan que la selección anda para el traste por culpa de los musulmanes, afros y de países del este que se incorporaron, y eso hizo que se perdiera el gen alemán. La cuestión del orgullo, la combatividad y todo eso. La mentalidad de estas personas yo no sé cómo es. Según mi opinión, no solo que ese pensamiento está demasiado cercano al racismo y expresiones de ultraderecha incipiente que se está viendo en varios países de Europa, sino que no tiene el menor sentido. Recordemos que por mucho tiempo el gran goleador alemán no era alemán. Miroslav Klose era polaco. Lo mismo que su sucesor, Lukas Podolski. Piezas clave de la Alemania campeona del mundo fueron
Jerome Boateng, de padre ganés, Sami Khedira, de origen tunecino, y Mesut Özil, de la minoría turca. Cierto es que hace un tiempo se ve a representantes de esas minorías como que se han adueñado de ciertos puestos. Raíces africanas en defensores y delanteros, y turcos en el medio como İlkay Gündoğan o Emre Can. Pero tampoco es que sea como el caso de Francia o Bélgica, donde más del 90% de sus jugadores tienen raíces inmigrantes. Pero parece que ese pequeño porcentaje está poniendo nerviosos a ciertos sectores de la sociedad alemana. El manager de la selección, el ex goleador noventero Oliver Bierhoff, recordó que este tipo de reacciones no es nuevo, sin importar si los destinatarios hayan nacido en el país o no. Un ejemplo es el del ganés Gerald Asamoah, que tuvo la suerte, o desgracia como se vea, de ser el primer jugador africano en jugar para Alemania. Eso no impidió que sufriera en muchos pasajes de su carrera agresiones racistas. En 2006, al darse un episodio de esos luego de un partido con su club, el Schalke 04, esperó sentado una declaración conjunta, una muestra de apoyo o aunque sea una palmadita en la espalda de alguno de sus ex compañeros de selección. Obvio que en su autobiografía repartió para todos lados, desde al capitán Michael Ballack hasta sus otros ex compañeros de equipo, por no solidarizarse y condenar con claridad esas agresiones. Dios mío, esto no puede ser cierto. Más acá en el tiempo, la eliminación temprana en Rusia desató una banda de supuestos quilombos internos. Según el medio Der Spiegel, la selección se encontraba dividida por temas culturales, por decirlo de una manera diplomática. Por un lado estarían los alemanes tradicionales, puros o como quieras llamarlos, como Manuel Neuer y Thomas Müller. Y por el otro, los descendientes de inmigrantes. Y quien destapó la olla fue Mesut Özil. La cosa fue así. En mayo antes del Mundial, a Özil y otro jugador de ascendencia turca, İlkay Gündoğan, no se les ocurrió mejor idea que sacarse una foto con el presidente de Turquía, Recep Erdogan, con el que Alemania no tenía precisamente toda la onda. No lo soporto más. Obvio que la prensa les dio con un caño a los dos, poniendo en duda la lealtad a su país y todas esas pavadas. Hasta recibieron amenazas por redes sociales. Solamente un tarado se le ocurre. Como el despelote era grande, directivos y entrenador se reunieron para ver qué carajo hacer con los muchachos, optando por mantenerlos en el plantel. Es mala idea. El remedio fue peor que la enfermedad. Ambos jugadores se reunieron con el presidente alemán buscando aclarar la cosa. Gündoğan incluso publicó un comunicado explicando por qué se sacó esa foto con el que era el enemigo público número 1 de Alemania. Özil, al contrario, ni ahí de dar explicaciones y se centró en el Mundial. Nada funcionó. En el último partido antes de irse a Rusia, los alemanes se cansaron de silbarlos y hasta aplaudían cuando alguno les pegaba. La última carta de la federación era que todo se olvidara usando el fervor del Mundial. Total, los resultados tapan todo. Pero ni esa le salió. El equipo fue una lágrima, volviéndose enseguida y último. Con ese bello panorama, las críticas empeoraron. Este momento de... Özil fue acusado de armar quilombo en el vestuario y de no jugar como alemán. Ahora veo lo fácil, lo sencillo que resulta ser el ridículo. Una semana después de la eliminación, el bueno de Mesut, ya podrido de todo y peleado con Dios y medio mundo, ahora sí escribió la carta que, lejos de intentar bajar los ánimos, le echó más nafta al fuego, renunciando a la selección y cerrando con un contundente: soy alemán cuando ganamos, pero inmigrante cuando perdemos. En lo que a mí me parece un intento muy bajo por desviar la atención de sus flojísimas actuaciones luego de 2014. Por lo menos así lo veo. Desde entonces la cosa solo ha ido en aumento. Repasemos: insultos racistas al Leroy Sané y, de nuevo, a İlkay Gündoğan durante el amistoso contra Serbia. Pobre tipo, lo tienen alquilado. Youssoufa Moukoko y Jessic Gamkam debieron soportar la misma reacción luego de errar sus penales en el 1-1 contra Israel en la Euro Sub-21 de este año. En la temporada 21-22 se llegaron a suspender más de 900 partidos por racismo o discriminación en todas las categorías. Y no se salvan ni los que nacieron en el país. Los alemanes de padres nigerianos Jordan Torunariga en 2020 y León Balogun en 2023 tuvieron y tienen que soportar habitualmente insultos y sonidos de mono en partidos de Bundesliga.
Y si bien la federación está tomando medidas fuertes contra ese tipo de expresiones y jugadores como Antonio Rüdiger lideran una batalla personal contra ello, y la cosa se dificulta si son los mismos dirigentes los que se mandan la macana. Clemens Tönnies, presidente del Consejo de Vigilancia del Schalke 04, planteó que en lugar de subir impuestos para destinarlos a la lucha contra la crisis climática, deberían construirse en África 20 centrales de energía y así los africanos dejarían de talar árboles y de producir niños cuando oscurece. No, pero este pibe es muy pelota. Y dejé para último el caso más bizarro y lamentablemente actual. Atentos, porque no tiene desperdicio. Alexander Gauland, vicepresidente de la ahora famosa agrupación política de derecha Alternativa para Alemania, deslizó que el defensor Jerome Boateng sería un vecino indeseado para un ciudadano 100% germano. Lo dijo así, debido a su origen ganés. Pero no te da vergüenza. Pero bueno, dejemos la política y volvamos al viejo y querido fútbol. Sabemos que todo buen equipo se estructura en base a una columna vertebral eficiente. Un buen arquero, centrales confiables, un volante central con recuperación y despliegue, un generador de fútbol, un distinto, como diríamos acá, un enganche, y un centro delantero goleador. No, eso me quedó claro. Por décadas, Alemania siempre tuvo esa columna vertebral, salvo el enganche que era reemplazado por un volante ofensivo hábil y dinámico. Por ejemplo, en la Alemania campeona del 90 estaban Bodo Illner, quien jugaría años en el Real Madrid, como centrales Jürgen Kohler, defensor de la mejor Juventus, y el tan áspero como eficiente Guido Buchwald. El volante central Lothar Matthaus, para qué hablar, ¿no? Y el volante ofensivo Thomas Hasler y el goleador Rudi Feller. El resto, muy buenos jugadores, acompañaba esa base. Littbarski, Klinsmann, Brehme, de los que me acuerdo. Vino el cambio de mentalidad y esquema del que hablamos y, para ver la evolución o no, comparemos los seleccionados de los últimos 3 mundiales, 2014, 18 y 22. Ah, bueno, así, pues sí. Análisis rápido. En el equipo de 2014 se ve clarita la columna vertebral. Un arquero seguro, Neuer, centrales firmes y rápidos, Boateng y Hummels, un doble 5 con quite y mucho despliegue, Schweinsteiger y Khedira. El fútbol lo generaban un, como dirían en Alemania, Raumdeuter, o el que va al espacio, Müller, un jugador regular y confiable como Kroos, y otro más intermitente pero muy hábil como Özil. Y adelante el Panzer, Klose. Para el 2018 el dibujo no cambió, pero por cuestiones obvias de la edad, Lowe cambió algunas piezas y posiciones, pero en este caso el orden de los factores sí alteró el producto. El arquero llegó con lo justo. Su sustituto en la Copa Confederaciones fue Marc-André ter Stegen. Para mí, un arquero del montón que tuvo la suerte de atajar para un equipo, el Barcelona de esos años, al que nunca le pateaban al arco. Es así de crudo. La defensa prácticamente no tuvo cambios, salvo de edad. El Real Quilombo estuvo en el medio. Con los cambios y movimiento, el equipo entero se resintió. Kroos, un gran jugador, no descubro nada, pero sin el despliegue de Schweinsteiger. El lugar del regular y eficiente Toni fue ocupado por el intermitente Özil. Y Mesut fue reemplazado por Royce, muy voluntarioso, pero sin la habilidad ni la imaginación para desequilibrar por ese sector. Y ni que hablar cuando vemos que el reemplazo de Klose fue Timo Werner, un delantero tal vez con la misma habilidad, pero definitivamente con la 10ª parte, y eso siendo generoso, del olfato goleador del polaco. Conclusión, la misma defensa que en el mundial anterior, 4 años más vieja, el medio no paraba a nadie y no se le caía una idea en ataque, y adelante nos metemos más en problemas cuando vemos el equipo del último mundial y vamos a comenzar a entender el porqué de la debacle. El 4-2-3-1 se mantuvo con el nuevo entrenador, pero no solo que usaba una de las camisetas más feas que le vi a Alemania, sino que la generación campeona del mundo, si no se había ido, ya pateaba sus últimas pelotas y el reemplazo, hay que decirlo, fue un fracaso. A este momento todavía no se había encontrado un sustituto decente para Neuer. Loco, 8 años y no surgió nadie mejor que ter Stegen. No me lo creo. Raro en un país con larga tradición de arqueros sobrios y seguros.
Sepp Maier, Bodo Illner, Oliver Kahn y para mí el mejor arquero del mundo en la década pasada, el nombrado Manuel Neuer. Un crack, sin ninguna duda. Los centrales firmes y rápidos fueron reemplazados por dos pesos pesados, que imponían presencia sí, pero que hacían agua cuando tenían que correr. Y como a Alemania le jugaban al contragolpe, se la vieron en figuritas más de una vez. Sí, bastante parecido. El doble 5 se sostuvo a medias, se mantuvo regularidad con Gundogan, pero nunca entendí qué querían lograr al reconvertir a un lateral como Kimmich, que tenía menos marca que Zapatilla de Taiwán. La generación de fútbol dependió de Gnabry y Sané, habilidosos pero intermitentes como lucecita de arbolito de Navidad, y que ni siquiera pueden mantenerse como titulares en su equipo. Por ahí, algo de frescura con la aparición de Musiala. Y adelante, luego del fracaso de Werner, se depositó las esperanzas goleadoras en el ultra, archi, recontra sobrevalorado Kai Havertz. Para mí, uno de los jugadores más pecho frío que existen hoy en el fútbol europeo. Su merced tiene toda la razón. Vaya ganando o perdiendo, al tipo no se le mueve un pelo. Un fantasma, por ahí se va del partido y cuando nadie lo registra, el señor aparece, obvio, desmarcado porque nadie se da cuenta que estaba jugando, y te emboca, como le pasó a Palmeiras en el Mundial de Clubes 2021. Por más que me quieran hacerlo ver como un delantero moderno y toda la bola, para mí no es más que otro volante con llegada del montón. Es un tipo sincero. Conclusión, una defensa lentísima, el medio con buen manejo pero seguía sin parar a nadie, y adelante... Con decirte que creo que el equipo del 2018 hubiera clasificado caminando, te digo todo. ¿Será que no surgen jugadores? Esa es otra arista del problema. Por mucho tiempo el principal y más exitoso equipo del fútbol alemán, el Bayern Múnich, era el principal proveedor de talentos a la Mannschaft. Repaso rápido: Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Gerd Müller, Paul Breitner, Lothar Matthaus, Karl-Heinz Rummenigge, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller y un largo etcétera. Es más, hasta no hace mucho tiempo, el paso previo e ineludible para ser convocado a la selección era jugar para el equipo bávaro. Ahora, para darnos cuenta de lo que sucedió y cómo repercutió en la selección, comparemos los equipos del Bayern del 2014, cuando Alemania había salido campeón del mundo, 2018, último título de Champions, y el del campeonato pasado, y vamos a notar el detalle. Capaz que así la placa no te diga nada, pero si hago esto, los nombres resaltados son jugadores importados. Y salta a la vista el problema. Los puestos importantes, eso de la columna vertebral que te nombré hace rato, fueron y están ocupados por jugadores de gran nivel, pero para tristeza del futbolero alemán, extranjeros, sean estos comprados o promovidos de inferiores. Y obvio, la selección se quedó sin jugadores con roce internacional en esos puestos clave. Vos dirás, ¿y los otros clubes? Un calco de lo que pasa en el equipo rojo. Y eso no es culpa de la raza y todo eso. Ahí ya tiene que ver la política de contrataciones de los clubes. Claro. Te pongo un ejemplo con el puesto que pienso que más falta, el de centro delantero. Esta es la lista de los dos máximos goleadores desde 2014 a la actualidad. Aparecen en la lista solo 4 alemanes y en esta temporada va camino a eso. El problema es que quien dominó por casi 10 años ese apartado, Robert Lewandowski, no siguió los pasos de Klose y Podolski y decidió ser polaco y no alemán. Así sucedió con los otros puestos: Jan Sommer, Henrik Mkhitaryan, Erling Haaland, Jude Bellingham, Dani Olmo y otro largo etcétera. Por último está el problema de la poca competitividad del torneo local. Hace 11 años que el Bayern Múnich gana la Bundesliga hasta cuando no la quiere ganar. Ese tema ya lo analicé en un video que te voy a dejar enlazado al final. Lo cierto es que la única competencia seria que tiene el equipo rojo es la Champions. Para muestra basta un botón. El último título de liga maquilló una temporada horrorosa del equipo bávaro. Se echó un par de dirigentes, sí, pero no se ajustó lo que había que ajustar, porque los resultados tapan todo. Esa es la ley de la vida. De haber ganado el Dortmund, no solo que el Bayern hubiera hecho ese reajuste en serio, porque lo único que funciona en estos clubes acostumbrados a ganarlo todo es la vergüenza de una temporada sin títulos,
sino que habría hecho que los otros clubes se motivaran al ver que hay vida después del Bayern y hubiera renovado el interés por el torneo, que de por sí es bastante aburrido. Está terrible, perribos. Bueno. No son pocas las figuras de antaño que han salido a pegarle a Löw, Flick y compañía por el desastroso presente de la Mancha. Pero entre todas ellas, las de Bastian Schweinsteiger y Franz Beckenbauer resuenan más fuerte, no porque sus opiniones pesen más, sino porque pusieron el foco en otro lado. Me explico. En diálogo con Talksport, Schweinsteiger aseguró que el gran problema es que Alemania ha perdido su identidad. Para tener una buena Euro no tiene que cambiar el entrenador, tiene que cambiar la mentalidad. Siempre buscamos jugadores con mucho potencial, pero creo que hay que buscar jugadores con la mentalidad correcta y ya no tenemos más jugadores que ejemplifiquen esa característica. Puede parecer que abona a las teorías racistas de las que hablamos más al principio, pero nada que ver, está hablando de identidad o mentalidad futbolera. ¿Cómo estoy tan seguro? Porque señaló un culpable de la crisis, Josep Guardiola. El catalán llegó a Bayern Múnich en el 2013, ganó 7 títulos en 3 años y no son pocos los que piensan que revolucionó el fútbol del país de las salchichas. Pero según Schweini, su llegada modificó de forma negativa al fútbol de su país, a tal punto que ahora solo busca pasarse la pelota de forma bonita. ¡Ay, qué bonito, por favor! Franz Beckenbauer, otro ídolo histórico, también criticó el estilo Guardiola, al que calificó de demasiada rotación, pases y poca profundidad. La pregunta del millón es: ¿qué macana se mandó Guardiola para que le peguen de esa manera? Y eso es lo que le preguntamos todos. Bueno, la pregunta correcta sería: ¿por qué el Bayern trajo a Pep? Lo dijo clarito el entonces presidente del club, Uli Hoeneß. Es bueno llegar a lo más alto, pero lo más difícil es mantenerse. Creemos que Pep Guardiola es el hombre indicado para lograrlo. En criollo, no se lo contrató no solo para ganar copas locales, sino para mantener la Champions que había logrado Jupp Heynckes. Punto. Lo que creo que los alemanes nunca vieron venir es que traer a Guardiola no era traer solo un entrenador, sino toda una nueva, o mejor dicho, no tan nueva, forma de ver el fútbol. En criollo, querían a alguien que parara más o menos a la defensa, y le llegó un tipo que le cambió el sentido a lo que era ser defensor. No sé si es de reír o de llorar, pero esto es lo que hay. Fíjate que lo que más flasheó del catalán fue su forma de trabajo y la consecuente superioridad del equipo, sustentado con un montón de esa estadística inútil que tanto le gusta a SportsCenter, cantidad de victorias, récord y todas esas pavadas. ¿Perdón? Pero en el combo le vino todo un cambio estructural. Cada puesto fue reinterpretado y moldeado al paladar de Pep. Ahora un defensor no solo debía recuperar, sino ser salida clara. Ni hablar de reventar la pelota, había que tenerla lo máximo posible. Eso. Fue algo inevitable. Es como cuando pedís una hamburguesa y no te gusta, qué sé yo, la lechuga. Te va a venir igual, aunque no la quieras. Encima Guardiola no es un entrenador de conformarse con lo que tiene. Eso quedó al principio cuando no lo conocía ni la madre. Pidió como refuerzos a Neymar, Pogba, Verratti, Sterling, Hazard, De Bruyne. Como habrás notado, ninguno alemán. Naturwissenschaften. Independientemente si se los trajeron o no, eso tuvo sus consecuencias. Como era el modelo exitoso, esas ideas se esparcieron por toda Alemania como el sueldo cuando llegan los vencimientos. De un día para el otro, todos querían jugar a lo Guardiola. Tuvieran la clase de jugadores que se necesitaba o no. Y cuando no los conseguían en el mercado local, recurrieron a la compra indiscriminada de jugadores extranjeros. Pero había que intentar jugar así, era la moda. Peor, esa moda llegó a la selección. Y sabemos cómo terminó. Luego de poco más de 10 años de vivir en la nube del éxito, los alemanes han descubierto de manera amarga que ya no tienen aquella selección que pasaba por encima a sus rivales y buscan desesperadamente encontrarse con su mejor versión posible con la Euro en el horizonte cercano. Al parecer a nadie le estaría interesando pasar a la historia como la primera selección alemana en hacer el ridículo de quedarse afuera antes de cuartos en un torneo organizado en su mismo país. No, gracias, quiero vivir. Las críticas pueden llegar a ser terribles y mucha gente podría perder sus empleos
por no decir que sus nombres quedarían ligados de por vida cada vez que se recuerde semejante fracaso. Todos están de acuerdo en que se perdió eso que la hacía diferente. Llámalo como quieras. Identidad, esencia, mentalidad, mística. Eso que hacía que te agarraras la cabeza cuando en un mundial te tocaba cruzarte con Alemania. Y cada actor de esta tragedia señala a un culpable. El hincha común, irreflexivo, pasional, dado muchas veces a la manipulación emocional, lo encontró en la cantidad de naturalizados e inmigrantes. La identidad alemana se perdió el día en que empezaron a aparecer los Khedira, Boateng, Asamoah, Gundogan, Özil. Una idiotez. Es demencial, es vergüenza ajena. Tal hipótesis no merece el más mínimo esfuerzo por rebatirlo. Ahora, que yo piense que es una idiotez no significa que no existan expresiones de tal tipo. Es así de crudo. Periodistas y algunos exjugadores apuntan al nivel de Joachim Löw y Hansi Flick, pero tampoco creo que sea el caso. Los dirigentes apostaron a la continuidad del proceso, pese a los malos resultados. ¿Fue un error mantener tanto tiempo a Löw? Y puede ser. Para mí, los dirigentes confundieron el origen del proceso. Cuando este nace de un entrenador X, es bueno respetar sus tiempos. Pero estamos hablando de un programa a nivel federación y tal vez cambiar antes de entrenador por uno dentro de la misma filosofía de juego hubiera sido bueno. Pero bueno, cada uno, y está muy bien. A ver, nadie en su sano juicio puede discutir a un Löw o Hansi Flick, pero tal vez al no encontrarle la vuelta a la situación, sucumbieron a la tentación de probar el estilo de moda. Y rara vez eso sale bien. Graso error. Hoy, ya en crisis, llega Julian Nagelsmann, un tipo que se tuvo que ir peleado con medio Bayern Múnich, casualmente la base que ahora tiene que dirigir. Si tendrá el poder para ajustar los tornillos que tengan que ajustar, es algo directamente proporcional a la imagen de ridículo que avisoran los directivos. Yo en esa parte ahí ya mi cerebro ya se perdió. Otros opinan que fue la llegada de Josep Guardiola lo que arruinó a Alemania. Más allá que en 3 años no consiguió el objetivo para el cual lo trajeron, el legado de Pep es incuestionable. Entonces, ¿la culpa es de Guardiola? No. Creo que es de la mala implementación de sus ideas. A ver cómo te explico. Alemania había comenzado un cambio a principios del siglo, pero manteniendo algunas características básicas de su fútbol. Se centraba en la habilidad del jugador y su capacidad para tomar decisiones, pero sin negociar la disciplina, intensidad y sobre todo el juego colectivo. Guardiola no es que vino a traer algo tan distinto. Ah, ¿no? Tal vez sí restaba intensidad y juego directo por un estilo más pausado, de juego en corto, tenencia y circulación de la pelota y continuo desmarque. Sencillamente. Pero claro, los demás dirigentes alemanes quisieron copiar al Bayern de Pep, pero se encontraron con que no con cualquier jugador podés jugar a lo Guardiola. Y lamentablemente para ellos solo hay 2 formas de conseguir los jugadores que el guardiolismo necesita. Esperar años a que se desarrollen. Nos iremos al carajo. O comprarlos. Al contacto. Y como adentro no se conseguían, decidieron buscarlos afuera. En definitiva, para mí, la causa de la crisis alemana no es por los naturalizados ni el nivel de Flick o Löw. Tampoco es que no hayan surgido jugadores, y menos de Guardiola o el guardiolismo. La explicación hay que buscarla en los mismos dirigentes y entrenadores. ¿Cómo? Unos dejaron de ver a sus juveniles y optaron por la política de chequera fácil, trayendo extranjeros como para ser dulce. Eso repercutió en la falta de jugadores locales de jerarquía en posiciones clave. Los otros quisieron imitar el estilo que tanta superioridad y resultado le dio al Bayern de Pep, pero sin los jugadores apropiados, lo que originó armados, tácticas y errores grotescos, donde los equipos se cansaron de tener posesión de pelota, pero sin efectividad. Dirigentes y entrenadores, obnubilados por la moda y seducidos por la posibilidad del éxito rápido, fueron los que terminaron dañando considerablemente el progreso de las selecciones alemanas, que quedó a medio camino. Gracias por haber llegado hasta el final. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte, dejar tu opinión, recomendar el canal y el contenido a tu gente, dar like también. Le doy la bienvenida a todos los que son parte de esta comunidad bien futbolera desde esta semana. Te dejo mis redes sociales por acá. Recordarte que si querés apoyar el canal monetariamente, tenés el corazoncito de Super Thanks.
y que todos los fines de semana hacemos reacciones de algunos partidos de Liga Pro de Ecuador. Nada más, futboleros y futboleras, abrazo grande y nos vemos en un próximo video. Chau, chau, adiós.